Bueno, hace algunas semanas atrás hablamos acerca de la mentalidad que el pueblo de Israel había adquirido mientras estaba en Egipto, la mentalidad de esclavo. La semana pasada hablamos de una característica mientras el pueblo estuvo en el desierto. ¿Se acuerda de qué característica que reflejaba esa mentalidad equivocada, la mentalidad del desierto? Hablamos de una característica. Ahí vamos a ver si recuerdan. Sí, estaban aburridos del maná. Bien, hablamos de eso. Pero había una mentalidad, o una característica. Enfocados en el pasado. Tenían un enfoque, ¿no? Estaban enfocados, obsesionados con el pasado. Y esa es una de las razones por las cuales perdemos muchas veces las bendiciones. Otro constante que encontramos mientras el pueblo estuvo en el desierto, que sin duda se asemeja mucho a nuestra vida, y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Esperamos seguir avanzando. Como le digo, no le prometo, terminamos, nunca termino los temas, entonces me quedo a medio camino. Pero hablábamos del enfoque en el pasado, esa es una característica. Hoy hablamos de la segunda característica, si usted va a tomar notas, y la vamos a encontrar en el libro de Números, es decir, un constante espíritu de queja. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, un constante espíritu de queja. Pero antes vamos a orar para que Dios pueda bendecir este culto y pueda hablarnos en esta mañana. Oramos. Señor, gracias te damos por la bendición de poder estar juntos en tu casa, Padre, para poder adorarte. Gracias porque tú nos dices en tu palabra que bueno es habitar todos los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias por el privilegio de tener a cada hermano presente, Padre, por la oportunidad de poder adorarte, alabarte, y en estos instantes, Señor, pedimos que bendigas tu palabra. Pedimos que hables en nuestros corazones, Señor, que puedas examinar cada área de nuestra vida que necesita ser arreglada, Señor. Háblanos, muéstranos lo que necesitamos cambiar. Gracias por este día, Padre, glorifícate y bendice este culto. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén. Muy bien, Números capítulo 11, el espíritu de queja. Números, por favor, capítulo 11. Números capítulo 11. ¿Se acuerdan que el pueblo siempre se estaba quejando? Dios les había dado todo lo que necesitaban, ¿verdad? Mientras estaban en el desierto. Tenían agua, tenían luz, tenían calefacción, porque en la noche del invierno la temperatura de verdad baja mucho. Entonces dice que Dios había una columna de fuego que les proveía del calor necesario. Hasta eso tenían. Tenían aire acondicionado. En las mañanas, cuando hacía mucho calor, Dios levantó una nube que les proporcionaba sombra. Sus ropas no envejecieron. Tenían agua, tenían protección, tenían alimento, tenían todo lo que normalmente podían desear. Pero sin embargo, el pueblo siempre estaba en una acción constante de quejarse. Ellos optaron por la queja. Vamos a ver algunos versículos para referirnos. Números capítulo 11, versículos del 1 al 3, dice así: aconteció que el pueblo ¿qué dice? Se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Cómo comienza el capítulo 11? Con queja. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Usted cree que el pueblo se reunió en el tabernáculo y dijeron, bueno, queremos entrar al tabernáculo, queremos hablar con Dios y vamos a quejarnos contra Él? ¿Fue así? ¿Dónde se quejaron? Lo más probable es que se quejaron ¿dónde? En sus casas, en sus cabañas, ¿no? Se quejaron. No necesariamente el uno contra el otro, pero desarrollaron un espíritu de queja. Todo era quejarse. Pero note lo que dice el versículo 11. Se quejó a oídos de Jehová, y oyó Jehová. Hermanos, ¿Dios escucha nuestras quejas? Sí. Dios escucha nuestras quejas. Ahora, piensen esto. Dios muchas veces es paciente con nosotros. Dios es tolerante con nosotros, porque muchas veces nos quejamos y Dios no hace lo que hizo al pueblo. ¿Qué hizo con el pueblo? Escuchó las quejas. Mire lo que dice: ardió su ira. ¿Qué quiere decir ardió su ira, hermano? Se enojó. ¿Qué tipo de enojo? ¿Le molestó? Sí, en extremo. Ardió su ira.
¿Cómo es usted cuando arde de ira? ¿Alguna vez ha ardido de ira? Se enoja, cambia de color y siente que así sintió Dios. Dios ardió de ira. ¿Sabía que Dios podía arder de ira? Dios ardió de ira y los castigó. ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios? Muchas veces. Por la misericordia de Dios, que su ira no ha ardido y no nos ha consumido, porque sí nos quejamos. Capítulo 14, por favor. Números, capítulo 14. Números 14, versículo 2. Desde el 1, fíjese. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cuál fue su queja? Otra vez se están quejando. En el capítulo 11 se quejaron contra Jehová. Capítulo 14 se quejan contra Moisés, que viene a hacer lo mismo, quejarse contra Dios. ¿Y qué sucedió? Gritaron, estaban llorando. ¿Qué es lo que pedían? Morir. Estaban tan desanimados, estaban quejándose. Ojalá muriésemos en el desierto. Es más, volvámonos a Egipto. En Egipto hubiésemos muerto de una vez. Dios tenía una bendición grande para ellos, pero ellos estaban quejando. Vamos a capítulo 17, por favor. Perdón, capítulo 14, versículo 27. ¿Hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo oiré? Note, a esta, ¿cómo le llama Dios? Depravada multitud que contra mí se queja. Las quejas que ellos, en el capítulo 14 dice que se quejaron contra Moisés. En realidad esa queja fue ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. ¿Y cómo le llama? Depravada multitud. Depravada multitud. Capítulo 17, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. ¿Cómo manifestaban su queja? Con murmuraciones. Y ya hemos dicho, ¿qué cosa es la murmuración? Murmurar quiere decir básicamente hablar entre labios. Ni siquiera es expresar. Es decir, había gente dentro del pueblo que expresaba abiertamente su queja y la decía. Y había gente dentro del pueblo que simplemente decía, no, yo no me quejo, yo solamente murmuro. Hablaban dentro de sí, para sí, dentro de sí, movían los labios, eso es murmurar. Dios dice, haré quejar eso. Fíjese, versículo 10, mismo capítulo, versículo 10, por favor. 17:10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Para que no mueran. ¿Dios puede matar a alguien por quejarse? Sí, ya lo hemos visto. Éxodo capítulo 16, versículo 8. Éxodo capítulo 16, versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, piensen en estos, hermanos, en estos versículos que hemos visto. El pueblo estaba quejándose y el pueblo estaba murmurando. Hemos visto que las quejas o murmuraciones que iban incluso contra Moisés, en realidad eran quejas o murmuraciones ¿contra quién? Contra Dios. También estamos viendo que esta era una actitud constante, repetitiva, era un hábito en la vida de los judíos, de este pueblo que estaba atravesando el desierto, el hecho de quejarse constantemente. ¿Se ha puesto a pensar que quizás muchos de nosotros somos similares a ellos?
¿Cuántas veces, hermanos, nos quejamos y tenemos ya es parte de nuestra forma de ser el hecho de desarrollar un espíritu constante de queja? Dígame, ¿por qué cosas nos quejamos? Por el clima. Nos quejamos por el clima. Por el Ese soy trabajo. yo, mucha calor, mucho frío. Muy bien, nos quejamos por el clima. ¿Por qué más nos quejamos? Por el trabajo. Por el trabajo. Demasiado trabajo. Estoy cansado del trabajo, estoy hastiado del trabajo. Nos quejamos del trabajo. Si no hay trabajo, también me quejo, porque no hay trabajo. Muy bien. La economía, que la economía está mal. ¿Ha escuchado esos pesimistas que todo el tiempo nunca tienen palabras positivas? La economía está mal y en eso influyen mucho las noticias, ¿no? Entonces, la economía, estamos en la tragedia, nunca vamos a salir, que esto, que aquello, y todo el tiempo estás ahí quejando y quejando y quejando. ¿Por qué más nos quejamos? La comida. ¿Perdón? El que va manejando delante. El que va quejando delante, manejando delante de mí. Varios se ríen, por algo será. Muy bien, por el tráfico, por el que maneja, no sabe manejar, ¿no? Y hasta algunos cristianos no saben manejar, pi. Digo pi por las palabras deshonestas que a veces salen de la boca. Por la comida, nos quejamos por la comida, como los israelitas, estoy cansado de esto, todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo, 10 cajas de cereales para escoger diferentes sabores, todo el tiempo lo mismo. ¿No pueden sacar otros sabores? Nos quejamos de todo. ¿De qué más nos quejamos? De los hijos. Nos quejamos de los hijos, nos quejamos de la pareja, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del pastor, nos quejamos de los miembros. ¿De qué más nos quejamos? Nos quejamos del carro. Este carro que no sirve, nos quejamos de los vecinos. Si no hablan, esos vecinos son mudos, y si hablan, que hablan demasiado, nos quejamos de los vecinos. Del jefe, nos quejamos del jefe. ¿De qué más nos quejamos? Nos quejamos de la pareja, ¿sí? ¿Qué más nos quejamos? ¿Se da cuenta? De los maestros, nos quejamos de los padres, nos quejamos del colegio, nos quejamos de la vida, El vecino. nos quejamos del vecino, nos quejamos de todo, ¿se da cuenta? Nos quejamos de todo, y aún si no hay algo de qué quejarse, nosotros lo inventamos, pero nos quejamos de todo. Ahora, ¿usted cree que tanto quejarnos, piensen esto, si nos quejaríamos, si oraríamos tanto como nos quejaríamos, seríamos creyentes súper espirituales? ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí. Pero nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. El problema con esto es que nos quejamos tanto que al final terminamos creyendo sinceramente las quejas. Es como una famosa frase, ¿no? Miente, 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 que algo queda. Usted sabe que usted repite una mentira tantas veces que termina creyéndosela como verdad. Lo mismo pasa con las quejas. Nos quejamos y después decimos, bueno, pero ¿por qué estoy tan derrotado? ¿Por qué estoy tan desanimado? Yo le digo, ¿por qué? Porque no solamente escuchamos las quejas, sino que también nosotros las creemos y las practicamos. Ahora, ¿un creyente debe de quejarse? ¿Qué piensan? ¿Un creyente debe quejarse? Mire esto, mire la diferencia. Dios nos concede en su misericordia muchas veces abrir nuestro corazón mediante la oración y poder desarrollar o poder expresarle lo que sentimos. Y tengamos cuidado con ello. Tengamos cuidado con ello, porque podemos tentar a Dios. ¿Se da cuenta? Podemos compartir, expresarlo. Pero una cosa muy diferente es estar reclamando y quejándonos. Cuando yo me quejo, ¿qué es lo que estoy diciendo de Dios? Dese cuenta, el enemigo nos motiva a quejarnos. Regresamos al libro de Génesis, usted conoce la historia, no la vamos a leer, pero usted conoce la historia. Satanás viene a tentar a Eva. No tentó a Adán, tentó a Eva. Amén. Bueno, eso fue algo muy sencillo. Adán también cayó, pero fue a Eva, no dice, ¿verdad? Muy bien, fue a tentar. ¿Cuál es el propósito de la tentación? ¿Qué es lo que Satanás buscaba? Hacerlos pecar. Desarrollar un espíritu de queja, si se da cuenta. Vamos, dije que no, pero vamos ahí para que usted se familiarice con la historia. Note las artimañas del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo le está diciendo? Capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios le dijo eso? No. No, se da cuenta, le está dando una verdad a medias.
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca les dijo eso. Había un fruto de los muchísimos que había, no sé cuántos había, pero había de toda la variedad que Dios le había dicho uno. Se da cuenta cómo una propuesta mal enfocada cambia todo el énfasis. Dios ha dicho que no coman de todo. Le hizo pensar que era una tragedia. No podemos comer de todo. No, Dios nunca le dijo eso, le dijo uno. Muy bien. Y la mujer respondió a la serpiente y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Eso no dijo Dios, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira. Está llamando a Dios, ¿qué cosa? Mentiroso. Está llamando a Dios mentiroso. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está buscando? Mentira, no moriréis, porque Dios sabe que el día que ustedes coman serán como Él. ¿A qué le estaba llevando? ¿Se da cuenta qué posición la está llevando? Mediante argumentaciones sutiles, la lleva a una posición de reconocer qué cosa. Dios es mentiroso. Dios dijo que moriréis, no vas a morir. Segundo, a tener un espíritu de queja, de ser malagradecidos. No va a pasar nada de eso. Al contrario, Dios es malo, porque si tú comes vas a ser como Dios. ¿Es lo que le está diciendo o no? Sí, vas a ser como Dios. Dios es malo, te está privando de cosas. Entonces, cambia la actitud y finalmente termina pecando. Y si se da cuenta, eso es lo que sucede. El problema con el espíritu de queja no es que, bueno, es que yo me queje de vez en cuando. El problema es que no es de vez en cuando. El problema es que es un hábito adquirido. Nos quejamos constantemente. El problema es que al quejarme constantemente, mi mente no se va renovando y enfocándose. Es decir, tiene un enfoque desviado de las cosas. Termino creyéndome y termino quejándome en realidad contra Dios. Cuando el creyente se queja, ¿qué estamos diciendo de Dios? Por ejemplo, me quejo de la comida. ¿Qué estoy diciendo? Que no es Dios no provee. Él no es buen proveedor. Él no sabe proveer. ¿Por qué se molesta usted cuando el niño llega de casa, cuando nuestros hijos llegan de casa y usted le prepara la comida? El muchacho ve, o su esposo, o quien sea, ve y dice, ¿esto? O empieza a murmurar. ¿Le molesta o no le molesta que le hagan esto? Usted invita a una persona a comer a su casa con mucho esfuerzo, le pone un plato delante y le dice, no, gracias, no me gusta. O, gracias. ¿Le molesta o no? Sí, usted dice, nunca más me invito a fulano de tal a mi casa. ¿Por qué? Porque no es agradecido, porque se queja, porque no tiene una actitud. Lo mismo sucede con Dios. ¿Qué estamos diciendo? Cuando nos quejamos de la comida, estamos diciendo, Dios no sabe proveer. ¿Se da cuenta? Esta vida tan difícil es una queja contra Dios. Es una queja contra Dios. Dice la Biblia que debemos abundar en acciones de gracia. ¿Qué sucede si cada queja busco reemplazarla por una acción de gracias? ¿Qué sucedería? Cambiaría nuestra forma de pensar. Si yo me quejo, veo un futuro oscuro. Si yo me quejo, no veo el poder de Dios. Si yo me quejo por todo el tiempo, me desanimo. Si yo me quejo por todo el tiempo, vivo en derrota. Si yo me quejo y no veo las bendiciones de Dios. Vea, el problema de ellos es que estaban tan enfocados en el pasado que no mantenían un equilibrio. El problema era que estaban tan sensibles que por todo se quejaban. Que comida, que esto, que aquello, se quejaban por una cosa, se quejaban por otra cosa. Y finalmente termina afectando nuestras vidas. Si nosotros empezamos a ver las cosas positivas, por ejemplo, hemos visto ya por qué cosas podemos quejarnos y hemos descubierto que hay muchísimas cosas, podemos pasar todo el día quejándonos. ¿Por qué cosas podemos agradecer? Por la vida. Mencione cosas. Por la vida. Por la vida, por la temperatura, por el trabajo, por los alimentos. Por la enfermedad. ¿Perdón? Por la transportación. Por la transportación, Por la enfermedad. porque nos permite amarle. Podemos agradecer porque tenemos familia, por los hijos, por el esposo, por la esposa, aunque no es perfecto, no son perfectos, no somos perfectos, pero podemos ver cosas positivas que podemos ver en ellos, ¿verdad? Por la salvación. ¿Por qué cosas más podemos dar gracias a Dios? Hay muchísimas cosas.
Si nosotros empezamos a pensar aún en los detalles, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo escuchar, gracias por la salud, gracias por la bendición del trabajo, gracias por esto, ¿qué pasará? Tendré una actitud diferente. Le digo que aprenderemos, desarrollaremos una actitud diferente y veremos la vida de una manera diferente y veremos la presencia de Dios en cada detalle de nuestra vida. La manera en que pienso afecta la manera en que vivo. Si yo vivo en medio de quejas, vivo en un panorama oscuro, triste, sombrío, sin esperanza. Si yo vivo viendo la mano de Dios, aún en los detalles más insignificantes de mi vida, veo un Dios poderoso que tiene control de mi vida. Veo una vida bendecida. Veo una persona que está recibiendo favores de Dios constantemente de forma inmerecida y obviamente viviré contento, viviré satisfecho, viviré agradecido. ¿Sabe que vivimos muy mal agradecidos? Romanos capítulo 12, nuevamente, que son los versículos que constantemente vamos siguiendo. Romanos capítulo 12, rápidamente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ya los debemos saber de memoria. Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note, no os conforméis a este siglo. No os conforméis. Este siglo, el mundo en que vivimos, las personas con las que nos desarrollamos, ¿cómo viven? ¿Son personas agradecidas o son personas que han desarrollado el espíritu de queja? Son personas que se quejan por todo, ¿verdad? ¿O usted diría que los vecinos, la gente con la que trabajamos son agradecidos a Dios? No, no son. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos. ¿Qué más? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿dónde va a suceder la transformación? Acá, en la mente. Vuestro entendimiento. Transformar, tenemos que transformar nuestro entendimiento. Nosotros esperamos que cambien las circunstancias para poder agradecer. Por ejemplo, si me quejo de mi carro, si me dan un carro nuevo, no me voy a quejar. Déjame decir una cosa, el problema no es el carro, el problema no es el trabajo, el problema no es el alimento, el problema es nuestro corazón. Es como la persona que, por ejemplo, usted le presenta el plan de salvación y la persona decide no aceptar al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en el libro de Lucas la historia de Lázaro y el rico? Lázaro muere, va a la presencia de Dios y el rico también muere, y estando en tormento, ¿qué dijo? Padre Abraham, dice, alzando sus ojos vio a Lázaro y al padre Abraham, dice, te ruego que envíes, ¿no?, a alguien de acá, entre los muertos, para que hablen a mis familiares, porque tengo muchos familiares para que no vengan acá. Porque si ellos vienen a un muerto, manda a Lázaro, si ellos vienen a un muerto resucitar, ellos creerán. ¿Qué le dijo Abraham? Los profetas tienen. A la ley y a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, refiriéndose una expresión para hablar acerca de la escritura. A Moisés y a los profetas es una forma de decir, tienen la escritura, la palabra. Si no creen a la palabra, no creerán así un muerto venga a hablar con ellos, así resucita. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema no eran las circunstancias, el problema radicaba en el corazón de la persona. Una persona que rechaza el Evangelio, lo va a rechazar, no importa la forma o la manera en que usted le presente el Evangelio, o el lugar o la iglesia, lo va a rechazar porque el problema está en el corazón de la persona. Lo mismo sucede con el espíritu de queja. La queja, el problema no son las circunstancias, el problema está en el corazón de la persona. Hermanos, no tenemos poder para cambiar el clima, no tenemos poder para cambiar la situación económica, no tenemos poder ni siquiera para cambiar a la pareja, no tenemos poder para cambiar a los hijos, no tenemos poder para muchas cosas, no podemos controlarlas. Si dependemos de las circunstancias alrededor, como dice el apóstol Pablo en Corintios, somos los más dignos de conmiseración. Si yo vivo dependiendo de las circunstancias alrededor, hermano, voy a vivir siempre en tristeza, porque no voy a poder cambiar nada de esas cosas y eso me va a frustrar y me voy a quejar. ¿Cuándo me quejo? Cuando me frustro, cuando me siento impotente, entonces lanzo las quejas. Pero yo no puedo cambiar esas circunstancias. Pero ¿qué tal si decido ver las cosas que Dios está haciendo alrededor?
¿Se da cuenta? El problema no radica en las circunstancias, el problema radica en la mente. Por ejemplo, está cambiando la temperatura, ¿no? Una persona dice, ah, qué lindo, ya viene el frío. Y otra persona dice, quejando, ah, ya viene el frío. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es la temperatura? El problema es la persona, ¿no? Entonces, podemos buscar cosas positivas. El problema es con el dinero, lo mismo. Podemos quejarnos porque pensamos que ganamos muy poco. Pensamos que merecemos más. Si yo me quejo, estoy diciendo, Dios no me está proveyendo, Dios no me está cuidando. O puedo cambiar mi enfoque y decir, gracias a Dios, que Dios me está dando más allá de lo que merezco. En realidad no merezco nada, pero Dios me está dando muchísimo más. ¿Se da cuenta? Las circunstancias no cambian, pero sí cambia el enfoque que tengo. Me puedo quejar de mi pareja, todo lo que quiera, puedo buscarle 1000 defectos, o puedo empezar a ver sus virtudes y tratar de amar a la persona. ¿Se da cuenta? El problema no son las circunstancias, el problema es cómo decido yo pensar. Por eso la Escritura dice, renovando nuestro entendimiento. El problema es acá, en la mente. Tenemos que aprender a renovar, forzarnos. ¿Eso cuesta? Sí, no se logra de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos programados para eso. De manera natural, estamos programados para eso. Entonces tenemos que desprogramarnos, o mejor dicho, forzar a nuestra mente a poder ver las cosas de diferente manera. Nuestra mente de forma natural ve un panorama negro. Tenemos que forzarla a ver cómo Dios está obrando a través de él. Sigamos por favor con el versículo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis. ¿Se da cuenta? Para que comprobéis, para que nos demos cuenta cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si yo no renuevo mi mente, yo no voy a poder comprobarlo. Piense esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué me quejo entonces? Uno de los dos está equivocado. O Dios está equivocado o yo estoy equivocado. Yo veo las cosas por mi enfoque natural. ¿Se cuenta? Cuando yo veo las cosas por mi enfoque natural, así como yo la veo, yo veo defectos. Yo veo problemas. Yo veo casos perdidos. Yo veo situaciones tristes. Yo veo todo lo malo, lo negativo. Yo lo veo. Me afecta, me deprime, no soy feliz. Puedo verlo así, o puedo escoger verlo, vamos a ponerlo así, tratar de hacerlo con la palabra, no los binoculares de la palabra, ver las cosas a través como Dios lo ve. ¿Y qué voy a poder ver? Bendiciones. Veo luz, veo esperanza, veo promesas, veo nuevas oportunidades, veo cosas buenas, agradables, perfectas. Entonces, todo depende cómo quiera mirar las cosas. Dios está haciendo las cosas buenas, están pasando cosas buenas alrededor nuestro, pero todo depende cómo las veo. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis, para que te des cuenta. Es como una persona que tiene problemas con la vista. Le enseñamos una serie de figuras, imagínense. Una persona que tiene problemas con la, de imágenes difusas. ¿Qué cosa es? Le decimos. Y la persona mira y dice, no sé, me parece un hombre, ¿no? O será un árbol, o un elefante, o una casa, no sabemos. Acércate. Venimos, tocamos, palpamos, oh, sí, no, ya me di cuenta, ya qué cosa es. Estoy comprobando, ¿no? Comprobando. Igual, Dios está haciendo cosas buenas en mi vida, pero cuando yo renuevo mi mente, me da la oportunidad de comprobar, palpar y decir, oh, sí, realmente es bueno, realmente es bueno. Oh, Dios, esto es tu provisión. No es lo que el otro gana, no importa, es lo que tú me estás dando. Es la bendición que tú me estás dando, son las oportunidades que tú me estás dando. Un nuevo día. Yo decido levantarme y decir, un día más. Qué tragedia. O puedo levantarme gozoso, ¡wow! ¡Qué bendición! Un día más.
Puedo hablar con las personas y aún en los problemas. Puedo decir, otra vez el mismo problema, me desanimo. O puedo decir, Dios, una nueva oportunidad para ver tu poder. Una nueva oportunidad para ver las bendiciones de Dios. Una nueva oportunidad para ver los milagros que Dios hará a través de esa situación. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros decidimos seguir encadenados a las quejas, a las críticas, con el riesgo de que algún día Dios se canse y nos pueda disciplinar. Tanto nos quejamos, este auto, tanto nos quejamos de la cabeza, tanto nos quejamos del trabajo, Dios en algún momento dice, no hay problema, te lo quito. ¿Y qué hacemos? Extraño ese carrito, extraño ese trabajo, cuánto necesito esa bendición, extraño la comida de mi mamá, extraño las cosas, extraño el hogar, extraño a mi hermano. Cuando estábamos todo el tiempo peleando, discutiendo, pero Dios nos lo quita y vemos la oportunidad. Siguiente, rápidamente. Tenían, si usted está tomando notas, en tercer lugar, entonces tenían el problema del desierto, era que tenían una mentalidad enfocada en el pasado, desarrollaron un espíritu de queja. En tercer lugar, tenían una mentalidad facilista. Es decir, cuando estaban en Israel, cada vez que surgía un problema, se quejaban, murmuraban, y Dios acudía en su ayuda. Eran como niños. Usted tiene un niño, el niño lo pone en la cuna, empieza a llorar, el papá, la mamá va rápido, lo carga, ya. Está llorando rápido, la leche, le da la leche. Empieza a llorar, el pañal debe ser el pañal, muy bien, lo cambia todo, sobre todo si son padres primerizos, ¿no? Yo me acuerdo con Sergio, usted se va a acordar con sus primeros hijos, ¿vale? Apenas murmuraban los hijos, ya estaba la mamá y el papá pendientes a ver qué pasaba con el bebé. Primeros padres. Con Samuel ya, que Gabriela vaya, ¿no? ¿Verdad? Porque ya se va, no, eso ya es normal, uno se acostumbra, no es que no te amemos, pero sí era diferente. Y ya que se aguante. Entonces, pasa así, pero el asunto está que cuando Israel estaba ahí, en esas situaciones, Dios siempre acudía en su ayuda. Fíjese, Éxodo capítulo 15, o anótelo para que usted lo pueda, no tenemos tiempo. Éxodo 15, 22 a 24. Llegan a un lugar y las aguas son amargas. Lo primero que hicieron, pero vean la actitud. Llegan al lugar y ven las aguas. Hay agua, cuidado, son amargas. Se quejan. A ver, las aguas, ¿qué va a pasar? Muy bien, Dios en su misericordia les atiende. Hace un milagro y cambia las aguas de amargas a dulces. Éxodo capítulo 16, versículos 3, del 1 al 3. Ellos se quejan, dicen, no tenemos carne, no hay nada para comer. Muy bien, Dios agarra y les da el maná, les da carne, codornices. Éxodo capítulo 17, llegan a un lugar, yo después le doy la referencia si quiere para que no se me pierda ahí buscando. Llegan a un lugar en el desierto, no hay agua, y lo primero que hace el pueblo, se queja. Dios dice, muy bien, golpea la roca, habla a la roca y saldrá agua. Y les dio agua. Es decir, necesidad que había, queja, esa era la secuencia. Una necesidad, una queja, la misericordia de Dios, la provisión de Dios. Otro problema, queja, respuesta de Dios. Otra dificultad, queja, respuesta de Dios. Ese era el constante. Entonces ellos se acostumbraron y dijeron, cada problema que hay, lo único que tengo que hacer es quejarme y Dios me dará la bendición. Recuerde, Dios estaba trabajando con ellos, esa mentalidad facilista, es decir, una vida sin problemas. Ellos querían y tenían todo lo que ellos pedían, tenían esa actitud. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, como cristianos tenemos esa actitud? Hemos desarrollado esa actitud. Y le digo, culturalmente la tenemos mucho más marcada, porque Latinoamérica en consecuencia, en general, es socialista, en esencia. Usted dice, no, pero en mi país no somos socialistas. Sí, pero hablando, la tendencia siempre de Latinoamérica siempre ha sido socialista. Siempre hemos tenido una actitud muy marcada. Los ricos tienen todo, los pobres no tenemos. Y sabe, esa mentalidad se nos ha ido, hemos crecido con esa mentalidad. Hemos crecido con esa mentalidad. Entonces pensamos que el gobierno siempre nos debe de cuidar, que las cosas siempre nos deben de dar gratis, que nada nos debe de costar. Así hemos crecido. ¿Lo cuenta? Así hemos crecido. Es como en mi país, muchas veces usted se va a dar cuenta. La gente mira un terreno, agarra, y eso antes era mucho más marcado. Vea un terreno, invadimos. Pero es propiedad privada, no importa, invadimos. Las cosas no, ¿cómo dicen? Las cosas son del que las necesita, no del que las tiene.
Pero es privada, no importa, yo la necesito, y ¡prum!, se meten. Levantan ahí y empiezan a construir su casa. Después están gritando por las calles, queremos agua, ¿no? Queremos agua, queremos luz, que el gobierno nos ponga. Pero han hecho algo ilegal, no importa. Y el gobierno, por ganar votos, ahora ¡prum!, les pone agua, les pone luz. Póngannos tarifas bajas porque somos pobres, no podemos pagar eso. Tienen 3, 4 lotes, casas en otras partes, pero ellos dicen, somos pobres. Muy bien, pagan menos, pagan casi nada. Entonces, para cubrir eso, los del barrio del frente, que compraron su terreno, que con mucho esfuerzo construyeron su casa, tienen que pagar 3 o 4 veces más el costo de la electricidad, el costo del agua, para suplir lo que ellos tienen y que lo aprovecharon, lo robaron prácticamente. Pero es que nosotros necesitamos, que nosotros queremos, y ahí están reclamando. Que no tenemos comida, que queremos que nos pongan comedores populares, que queremos agua, que queremos luz, que queremos esto, que queremos aquello. Una mentalidad facilista. Y quizás nosotros crecimos en medio de esa actitud y algo se nos pegó y por eso pensamos que todo lo merecemos y que todo tiene que funcionar y todo nos lo tienen que dar gratis. No nos tiene que costar nada. Y esa mentalidad, hermanos, la traemos a la vida espiritual. Y ese era el problema con Israel. Eran esclavos, llegan a estar en el desierto y cualquier problema no tienen la capacidad de enfrentar los problemas o las dificultades. Ven un problema, se derrumban. No hay agua, se desespera, el fracaso, mátame, 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 dicen. No, eso es lo que estaban diciendo. No hay comida, se desesperan, mejor es que muramos. Volvámonos a Egipto, ¿se da cuenta? Un problema, se derrumba. No pueden, no tienen la capacidad. Y ahí está Dios mostrando misericordia, haciendo milagros extraordinarios. Y rápidamente se olvidan y nuevamente esa secuencia. Y ese es uno de los comunes que vemos. Piense esto, se acostumbraron a pedir y a recibir sin luchar por nada. Todo lo querían gratis, fácil y sin esfuerzo. ¿Pasa así en la vida cristiana? Sí. ¿Muchos tenemos esa actitud? Sí. ¿Sabe que queremos las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio? Dios, cambia a mi hogar. Dios, cambia a mis hijos. Cambia a mi esposo. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos que Dios nos haga el milagro así de gratis, pero no estamos dispuestos a cambiar. Por ejemplo, como yo sé, a veces tenemos el problema, parejas que son incrédulas. Usted quiere ganar a la persona, Pedro nos da la respuesta, dice, si usted quiere ganar a su pareja, gánela con el testimonio, ¿no? Nos dice la palabra. Pero muchas veces queremos la receta fácil, que Dios nos haga el milagro, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros, para que a través de nuestro cambio el Evangelio pueda llegar y afectar a la vida de las personas. Queremos lo fácil. Queremos que Dios cambie a nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a tomar decisiones primero en nuestra vida. Es que me va a costar. Yo quiero que mi hijo obedezca, yo quiero que mi hijo esté en los caminos del Señor, yo quiero que mi hijo viva consagrado, pero yo no estoy dispuesto a tomar esas decisiones en mi vida. Facilismo. Yo quiero que Dios me ayude a alcanzar retos en mi vida espiritual, pero no estoy dispuesto a leer la Biblia, no estoy dispuesto a memorizarla, no estoy dispuesto a meditarla. Porque eso cuesta, eso aburre. No, yo quiero algo donde yo pueda venir a la iglesia y orar y que ya Dios haga el milagro y nos haga. Así no funcionan las cosas, hermanos. Y ese es el problema. Vivimos en una generación facilista. Vivimos en una generación donde queremos venir y conseguir las cosas de gratis, queremos los milagros. ¿Sabe que los milagros, muchas veces Dios hará milagros, pero muchas veces el milagro de Dios va a llevar esfuerzo, tiempo y sacrificio? Y no nos gusta eso. Vea esto. Reconocemos delante de Dios nuestras limitaciones. La palabra nos muestra que, por ejemplo, hay hábitos pecaminosos en mi vida. Queremos venir a un culto y pensamos que con salir adelante decimos, muy bien, ya, a ver quiénes, vamos a orar por esas personas. Queremos que Dios haga un milagro inmediatamente y como que, ¿no?, caiga fuego del cielo y ¡pum!, algo suceda y salimos de la iglesia totalmente transformados. No sucede así. No sucede así. ¿Dios nos va a bendecir? Sí. ¿Y la palabra va a obrar? Sí, en la medida en que nosotros dejemos obrar a Dios en nuestra vida. En la medida en que nosotros dejemos que la palabra vaya cambiando nuestras actitudes. Eso cuesta, cuesta. Se sufre, se sufre. Es un proceso de vida, es un proceso y le aseguro que va a costar el cambio. Va a costar el cambio. ¿Se acuerda cuando recién se convirtió?
Yo cuando recién me convertí, al igual que usted, quizás teníamos luchas espirituales. Yo acepté al Señor Jesucristo y en realidad empezó un nuevo cambio, ¿no? Una nueva vida, al igual que para todos. Pero había retos que tenía que enfrentar. Mis amigos, las fiestas, el qué dirán, los amigos del barrio, los amigos del colegio, habían varias cosas. No es que Dios me cambió inmediatamente ya las cosas fueron diferentes, no, tenía que tomar decisiones y esas decisiones costaban. Me invitaban a las fiestas, me invitaban a tomar, yo tenía que tomar una decisión. ¿Me costaba? Claro que me costaba. ¿Era difícil? Era muy difícil. Era muy difícil decir no a un estilo de vida que uno estaba acostumbrado. ¿Era difícil decir no a esas cosas? Sí, pero yo tenía que escoger y tuvo que pasar muchas cosas, caídas, fracasos, levantadas, pero al final logramos tener victoria sobre eso. ¿Se da cuenta? Es difícil para la persona que tenía el hábito de estar fumando, se convierte al Señor. ¿Es difícil dejar el cigarrillo? Sí. Algunas personas, Dios hace un milagro y lo debe, pero otras no. A otras nos cuesta pasar por ese proceso. Lo que trato de decirles es que Dios no va a hacer un milagro, o excepcionalmente quizás lo haga, pero normalmente Dios, tomamos una decisión, Dios nos va a bendecir, pero toca sacrificio, toca esfuerzo. Dice el Salmo 127 que Jehová edifica la casa. También el libro de Proverbios dice que, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Pero se da cuenta que edificar conlleva acciones. No se edifica simplemente por cuestiones de milagro. Para edificar una casa hay que cavar, hay que cargar, hay que sudar, ir poniendo bloque tras bloque, estucar, pintar, hacer mucho detalle, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Eso es edificar. Entonces, ¿Dios nos garantiza la bendición? Sí, pero ellos habían escogido cualquier cosa, todo sin sacrificio. Moisés les daba caída, note esto, Moisés les daba la comida que caía del cielo. Pero cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, note esto, que no había más, el maná cesó, dice la Escritura. Apenas ellos entran a la tierra prometida, no más milagros. Ellos tenían que trabajar por su propia comida. Con Moisés en el desierto, no hay agua, queremos agua, 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 desesperado. Dios dice, un milagro, y se arregló. Entran a la tierra prometida, queremos agua, cava tu pozo. ¿Quieres agua? Cava tu pozo, ahí está. Tenemos hambre, siembra tu tierra. ¿No? Mientras están en el desierto, Dios los iba cuidando y dándoles la victoria. Entran allí y dicen, muy bien, van a tener la tierra prometida, cojan su espada. Ya les toca pelear. Yo les voy a dar la victoria, pero les toca pelear. Les toca enfrentarse. Un cambio de mentalidad. Dios es el mismo, pero la fase de vida que Israel tenía en el pasado estaba en otro nivel. Note que en estos libros no le pide al pueblo que se esfuerce. En el libro de Josué, ¿cómo empieza? Josué capítulo 1, versículo 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿No? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate y sé muy valiente. Qué interesante. Van a entrar a la tierra prometida y lo que Dios les dice, ahora vas a entrar a la tierra prometida, esfuérzate. Sé valiente, cosa que no les dijo mientras estaban en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el desierto no tenían la capacidad. Dios tenía que trabajar en su vida para transformar su vida, prepararlos para poder enfrentar los retos que tenían más adelante. Porque en la tierra prometida, era una tierra que fluía leche y miel, pero era una tierra donde había que cavar, había que sacrificarse, había que esforzarse y había que ser muy valiente para seguir las bendiciones. Usted piensa, yo quiero un hogar diferente, yo quiero una vida cristiana diferente, esfuerzo y sacrificio. Eso es lo que va a costar. Muchas veces nos hemos acostumbrado de mala forma. Dios, mucha gente dice, ¿por qué Dios ha dejado de moverse en mi vida? Porque a veces nos acostumbramos a los milagros, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ya no siento como antes. Vea esto. Yo cuando recién me convertí no sabía mucho de la Biblia, como suele suceder. Tenía una Biblia en casa, pero casi nunca la leía. Entonces, cuando yo quería que Dios me hable, lo que hacía es, pero ¿cómo empiezo? Hay tanto, no sé por dónde empezar. Dios, por favor, háblame. Donde abra la Biblia, ahí va a ser. Acá, muy bien. Y empezaba, y Dios me hablaba. Le aseguro que Dios me hablaba. Siguiente oportunidad. Dios nuevamente ya sabe cuál es el plan, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos ahí. Ahí está, listo, esto es lo que necesito. Y así va por mucho tiempo.
Pero después ya no funcionaban las cosas así. No, ahora tienes que ir de forma ordenada. Ya me tocaba aprender los libros de la Biblia. Ya me tocaba ir leyendo, conociendo la Escritura. Tenía que leer. Ya me tocaba ir parte por parte, disciplinarme. Entonces yo podía decir, Dios, pero ¿por qué ya no me hablas? Ya abro la Biblia y no, como que no cuadra lo que me quieres decir. ¿Por qué? No es que Dios haya dejado de moverse. Dios quiere que yo más bien me mueva a ser más ordenado y a llevar la vida más consistentemente. Como lo que hacemos con nuestros hijos. Piden cuando son niños, les damos. Van creciendo, ¿qué les pedimos? Sacrificio, esfuerzo, ordénate, vas a cambiar, hábitos piadosos. Entonces muchas veces no es que Dios no haya dejado de moverse, que Dios quiere que nosotros nos movamos. Ellos no estaban listos para enfrentar los enemigos. Ellos querían todo sin sacrificio. Hermano, no podemos conquistar la tierra de bendiciones, las promesas que Dios tiene para nuestra vida, sin esfuerzo. Tenemos que levantar el escudo de la fe y conseguir las promesas de Dios. En la tierra prometida, yo les dije, todo cuesta. Usted puede anotar allí, Josué capítulo 5, versículos 10 al 11. Un cambio de madurez. Pero un cambio hacia la madurez. Junto con las bendiciones están las batallas. Termino diciéndole esto. A veces nos acostumbramos a las emociones. Nos acostumbramos a las revelaciones. ¿En qué sentido? Dios, hermano, obra de maneras diferentes, extrañas para nosotros muchas veces. Algunas personas, yo he escuchado el testimonio y no dudo que sea así. Se convirtieron porque de alguna forma Dios fue trabajando con ellos por sueños. ¿Sí? Algunas personas se convirtieron de diferente forma, por el convencimiento de la palabra, de repente otros. Otros se convirtieron a raíz de problemas que estaban sucediendo. Otros a raíz de las emociones. ¿No? Pero en la medida, hermano, en que nos convertimos, Dios nos va llevando a la madurez. Y ese proceso de madurez quiere decir que vamos a ir dejando de depender de aquellas cosas que inicialmente Dios, en su misericordia y por nuestra ignorancia, nos concedió, como el ejemplo que yo le decía. Pensar que Dios me hable así, Dios lo hacía, pero era por mi ignorancia, una muestra de misericordia. Era por mi ignorancia que Dios lo hacía así. Pero Dios, en la medida en que voy creciendo, Dios quería que vaya madurando y empiece a buscarlo de otra forma. ¿Se da cuenta? Inicialmente quizás sentíamos muchas emociones. Yo siento muchas cosas. Y Dios utilizaba las emociones para poder confirmar su palabra, para hacer muchas cosas. Pero en la medida en que vamos creciendo, desarrollándonos, muchas veces Dios va a cortar las emociones en nuestra vida. ¿Para qué? No porque sean malas, sino porque Dios no quiere que dependamos de las emociones. Yo quiero que Dios me revele tal cosa. Yo estoy buscando una respuesta de Dios. Tengo un problema. Quiero que Dios me dé la respuesta. Dios, por favor, revélame en sueños, como en otras ocasiones me lo ha revelado, podríamos decir. Y quizás sí Dios en alguna oportunidad lo hizo. Pero eso no quiere decir que siempre lo va a hacer. Porque ya tenemos la Escritura, ya tenemos la palabra. Entonces Dios pasa por alto esos tiempos de nuestra ignorancia para enseñarnos a madurar. Sobre todo, pasa por alto Dios los tiempos de ignorancia facilista. Dios, ¿por qué? No, espérate. Dios quiere hacer cosas y nos va a costar. 3 cosas hemos visto de esta mentalidad que Israel adquirió negativa mientras estaba en el desierto. Un enfoque marcado en el pasado, un espíritu de queja, constantemente se estaban quejando, y un espíritu facilista. Dios nos va a dar las cosas inmediatamente, sin sacrificio. Equivocación, grave error. Todo cuesta. Dígame qué cosas no cuestan en la vida. Usted está bendecido ahora, amén, pero ¿le costó o no le costó? Claro que le costó dejar a su familia. Claro que le costó aprender un nuevo idioma. Claro que le costó convivir en medio de una cultura diferente. Claro que le costó el trabajo. Claro que le costó el abuso, las privaciones, las burlas. Le costó mucho. Pero es la única forma de poder conseguir las bendiciones. ¿No? Entonces, lo mismo sucede. Entonces, ¿qué hay que estamos buscando que pensamos que Dios nos lo va a suplir de forma fácil? Nada.
Usted está orando por su esposo, escoge el camino difícil. O su esposa, escoge el camino difícil. ¿Y cuál es el camino difícil? Pero es el camino que Dios bendice, el testimonio. Con nuestro testimonio, es la forma de ganar. Queremos que nuestros hijos vivan dedicados al Señor. Escojamos el camino difícil, el único camino que hay, el ejemplo de vida. El ejemplo de vida. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Solamente hay un camino difícil, no hay atajos. Y ese camino es renovando mi mente. Renovando mi mente. Dios no puede cambiar mi vida si no paso tiempo en la palabra, si no medito la palabra, si no memorizo la palabra. Dios no lo va a hacer, le aseguro, Dios no lo va a hacer. Si usted piensa de sus milagros, no, Dios no lo va a hacer, porque quiere moldear nuestro carácter, porque quiere enseñarnos, quiere prepararnos, quiere capacitarnos. Usted tiene un hijo hombre, o nuestros hijos, sea hombre, sea mujer, ¿cuál es nuestro propósito como padres? No es prepararlos, capacitarlos, porque un día saldrán de la casa, un día tendrán que enfrentarse al reto del mundo, un día tendrán que enfrentarse y salir de ese lugar especial y salir y enfrentarse a los golpes de la vida. Sí, pero eso cuesta, ¿verdad? Tratamos de formar un carácter que amen a Dios, pero al mismo tiempo ser duros, un carácter de guerrero, que pueda combatir, afrontar la adversidad, que no se desplome frente al primer problema. Por eso tratamos de trabajar en su carácter, para que cuando vaya y toque una puerta y diga, necesito trabajo, no hay trabajo, no se desplome, sino que tenga la capacidad suficiente para seguir intentando y tocar otra puerta, y seguir intentando y tocar otra puerta, y seguir intentando y tocar otra puerta. Para que cuando venga un problema no se derrumbe, sino que pueda buscar a Dios. Eso es lo que tratamos de preparar en su vida, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Prepararnos y moldearnos. En el desierto, Israel no hacía eso. Un problema, se derrumbaban, caían, se tiraban por el piso, se decepcionaban. Mátanos, Señor, mátanos, la solución es la muerte. No. Vas a aprender a pararte, vas a aprender a enfrentar los problemas, porque más adelante vienen las guerras. Acá no hay guerras, acá está todo bien, allá están las guerras. Entonces lo mismo Dios trabaja, hermanos, con nuestra vida. Más adelante, o algunos cristianos ya están experimentando eso, vienen los tiempos difíciles, donde tenemos que conquistar las bendiciones con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar. Puestos de pie, con los ojos cerrados, por favor, vamos a orar, vamos a tener nuestro tiempo de invitación. Estamos con los ojos cerrados. Pensemos, quizás Dios nos ha hablado en esta mañana, quizás hemos desarrollado un espíritu de queja, es tiempo para decir, Dios, perdóname, quiero enfocarme, quiero pensar en cosas positivas en mi vida. ¿Cuántos creyentes quizás estamos pasando por pruebas, tribulaciones, cosas difíciles, retos en esta vida, en estos instantes? Y quizás necesitamos decirle al Señor, Dios, dame la fuerza para enfrentar, dame el esfuerzo, la sabiduría para poder tomar decisiones, que el Señor nos ayude a madurar. Mientras vamos a escuchar este himno de invitación, podemos orar. Cuando usted termine de orar, puede abrir sus ojos y esperar en silencio que el resto lo haga. Quizás nos hemos sentido desanimados. Tiempo de decirle a Dios, Dios, voy a seguir adelante. Usted está orando por algo, hermano, escoge el camino difícil, el camino que Dios tiene preparado, el único camino que hay, esfuerzo, sacrificio, dedicación. Dios quiere prepararnos para las grandes bendiciones. Vamos a demorar mucho tiempo, si Dios le toca. Estamos orando, habrá alguien que diría, pastor, yo no soy salvo, yo quisiera entregarme a Jesús como Salvador, aceptar a Jesús como mi Salvador personal, yo quisiera entregarme a Dios. Habrá alguna persona que en esta mañana diría, pastor, ore por mí, te ruego que simplemente levante y baje su mano para orar por ustedes. Todos están orando, nadie está mirando. Habría alguien que diría, pastor, ore por mí, levante y baje su mano. ¿Habrá alguien? Bien, creyente entonces, un tiempo para tomar decisiones.
Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra, ayúdanos a meditar y poder guardarla en nuestros corazones. Gracias por cada decisión que ha sido tomada, Señor, y gracias por cada persona. Bendice de forma muy especial, Padre, a Sara, a Mayden, mi Padre, que están de cumpleaños. Gracias por este tiempo y la bendición de tenerlas con nosotros. En el nombre de Cristo, tu Hijo, lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos saludamos, por favor, unos a otros y salude a cada persona que está a su alrededor, sobre todo a Sara y a Mayden. Dios les bendiga, hermanos. No olviden, el día viernes, entonces, bueno, el miércoles el estudio bíblico y el día viernes la reunión en la playa. Dios les bendiga. Gracias.